Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Antes del break dije una afirmación importante en cuanto a lo que es naufragar en la fe. Por ejemplo, los judaizantes en el primer siglo, ellos naufragaron en la fe. Incluso el apóstol Pablo llegó a llamarlos falsos hermanos. ¿Y qué es lo que ellos enseñaban para que Pablo los llamara falsos hermanos? Ellos enseñaban de que para ser salvo, tú debes tener fe en Jesucristo y guardar la ley. Entre las cosas que tienes que guardar es circuncidarte. Si tú no te circuncidas, entonces tú no perteneces al pueblo de Dios. Y claro, ellos basaban esa enseñanza en lo que la ley enseña sobre la circuncisión. Lo que Dios le dijo a Abraham: aquel que no se circuncida no será parte de mi pueblo, será cortado del pueblo. Entonces, basado en ese texto de la ley, ellos, los judaizantes, enseñaban que era también necesario para ser salvo la circuncisión. En Hechos 15:1 es un buen ejemplo lo que dice allí, Hechos capítulo 15, el verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahora, ustedes, si quieren, añádenle cualquier cosa allí. Si no, y pongan lo que ustedes quieran, si no alaban a capela, si no hacen esto, si no hacen aquello, no podéis ser salvos. Eso sería añadir a la esencia de la salvación. Ahora, no estoy diciendo que está mal alabar a capela, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que condenar por prácticas eclesiásticas es otro evangelio, es añadir a la salvación, ¿okay? Es añadir a la gracia de Dios. ¿Qué ibas a decir, Sion? Bueno, que los judíos o estos judaizantes no estaban tan errados quizás, pero no entendían que era la circuncisión de Cristo. Pues allá cuando Pablo después le dicen en Colosenses que era la circuncisión de Cristo, el bautismo, lo que tenían que hacerse, y de hecho pues todos nosotros estamos circuncidados de esta manera ahora. Sí, el bautismo es nuestra circuncisión, es cierto. Pero lo que tú dices, claro, los judaizantes se basaron en la palabra de Dios y en la única palabra de Dios que tenían, que era las escrituras. Entonces, basadas en las escrituras, en la única palabra de Dios revelada que ellos tenían, ellos enseñaban que si no se circuncidaban, no podían ser parte del pueblo, y eso lo dice la escritura. Es decir, que ellos tenían su fundamento, su base. Sin embargo, no entendían pues los propósitos de la ley, tampoco entendían lo que era la fe en Cristo Jesús como salvación. Pero repito, uno puede estar en una congregación donde se alabe a capela, donde las prácticas tradicionales estén presentes. Tranquilo, muy bien. El problema no es ese, el problema es condenar a quienes tienen unas prácticas un poco distintas. Ese es el problema, el condenar, en señalar, en excomulgar por esas razones.
¿Qué iba a decir, Juan? Lo es comulgar. Hey, hermano, bueno, ahorita que estaba hablando acerca de las leyes, cuando el apóstol Juan dice que escudriñemos las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Si no tenía el Nuevo Testamento, no existía. Entonces significa que en la ley que ellos tenían, en esas escrituras que ellos tenían, también no le oigo. No te escuché, Juan. Disculpa, no sé si escucharon los demás, pero yo no escuché. ¿No me escuchan? ¿Están escuchando ahora? Ok. Le estaba diciendo que en el Antiguo Testamento, cuando el apóstol Juan habla acerca de que se debe escudriñar las escrituras, entendemos que no tenían el Nuevo Testamento, sino solamente el Antiguo. Entonces significa que también ahí había salvación para ellos. Claro, las escrituras apuntaban al tiempo de Cristo. Las escrituras mostraban el carácter de Dios, puesto que la escritura, la ley, presenta la ley de Dios. Entonces, para ser parte del pueblo de Dios en ese tiempo, antes de Jesús, era la ley prácticamente, pues, es decir, la obediencia a la ley. Y cuando la ley era desobedecida, bueno, había un sistema de purificación. Y así se mantenía pues una relación más o menos una cercanía, del pueblo judío con Dios. Pero cuando llega Jesús y muere Jesús, todo ese sistema de purificación quedó abolido. Y queda abolida la ley como criterio de juicio. Pero los judíos, bueno, siguen con su tendencia de centrarse en la ley como medio para justificarse ante Dios. Entonces, ellos seguían en ese error, o bueno, no es que seguían ese error, sino que no se dieron cuenta de que el Evangelio necesitaba hombres nuevos, una mentalidad nueva. El Evangelio era el vino nuevo y los hombres son las mentes. Entonces el Evangelio necesita una mente nueva, que en el primer siglo algunos no tenían esa mentalidad antigua todavía, de que para ser salvo o justo era necesario obedecer ciertas prácticas. Ese era el problema. Hoy en día todavía hay algunos que creen que para ser salvo es necesario la obediencia a ciertas prácticas, y si esas prácticas no están presentes, entonces no se es salvo. Y yo lo digo por experiencia. En una ocasión yo fui excomulgado de una congregación, sencillamente porque no creía de que las ofrendas eran exclusivamente para los santos. Es decir, sencillamente porque enseñaba de que uno puede hacer bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, pero solo por la práctica de que de las ofrendas podíamos ayudar a no cristianos, fui excomulgado. No que fui excomulgado por eso. Es decir, era necesario para yo ser salvo tener esa práctica. Tener esa práctica. He sido llamado hereje. Me han llamado hereje sencillamente porque creo que la alabanza en presencia de acompañamiento instrumental no es pecado. Sencillamente porque creo eso, no es pecado. Entonces he sido llamado hereje, y incluso que voy para el infierno por eso. Ahora, esta mentalidad es una mentalidad
de odres viejos. Hermanos que creen, como por arte de magia, que si tú estás en una práctica particular, esa práctica es mágica, ya tú eres salvo por esa práctica mágica. Y si no tienes esa práctica, ya no eres salvo. Bueno, eso se está viviendo en el día de hoy. Hay una congregación, la congregación más grande de la Iglesia de Cristo, que introdujo instrumentos. Uno de sus cultos, no en todos los cultos, pero en una de sus reuniones. En una de sus reuniones introdujo instrumentos y por ese hecho fue quitado de la lista de las iglesias verdaderas. Una lista que tiene la Iglesia de Cristo. Ya no es la iglesia verdadera. Se excomulgó toda la iglesia. Eso no tiene sentido. Eso es lo que se llama mentalidad de odres viejos. Eso no es entender lo que es el Evangelio ni la gracia de Dios. ¿Sí? Repito, uno puede tener la práctica que cree que es vamos a ponerla entre paréntesis, que cree que es la correcta. Esta es la práctica correcta. Bueno, está bien. Vívala, hágala. Pero no puede condenar a otro hermano que cree que la correcta es otra. Al condenar, ya está lo que se llama una fe o una enseñanza fuera de la gracia de Dios. ¿Preguntas? Carlos, allí en ese caso, por lo menos que tú citabas hechos allá con los judaizantes y de este problema que hubo y cómo inquietaban a los gentiles, pues, porque tenían que circuncidarse y hacer una serie de cosas de orden, de culto de los judíos para poder ser verdaderamente hijos de Dios. Entonces, hubo un consenso, ¿no? Hubo después los ancianos tomaron una decisión en cuanto a esto y se definió algo, bueno, que solamente por causa de los que pensaban así se abstuvieran de qué. Dice una serie de cosas, no recuerdo ahorita exactamente, de ahogado, de no comer de sacrificado a los ídolos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué la iglesia? Porque la cuestión de la autonomía, de las leyes propias que nosotros queremos poner muchas veces y que tenemos, son la barrera para que no haya quizás esto que hubo en el primer siglo en la iglesia, que haya un centro o alguien que se pueda llegar a un consenso y hablar las cosas y decir qué es lo que se va a hacer y por qué no se va a hacer esto, porque se puede inquietar a X y hermanos, etcétera, etcétera. En este momento, en una de las páginas de Facebook, se está promoviendo un debate entre si es autorizado o no usar copitas en la cena del Señor. Hay una iglesia de Cristo que condena a todas las iglesias de Cristo, sencillamente porque usan copitas. ¿Ustedes usan copitas? Bueno, nosotros estamos muy mal, estamos en pecado, estamos fuera de la gracia porque usamos copitas. Y yo estoy hablando de una iglesia de Cristo que bautiza para el perdón de los pecados, que las mujeres no oran y no usan instrumentos, pero usan una sola copa. Y si usan copitas, están destruyendo la fe. ¿Okay? Hoy se está promoviendo ese debate. Pero yo les dije a los que están promoviendo que ese debate es un cuento de nunca acabar. Y es un cuento de nunca acabar porque al usar la palabra si está autorizado o no está autorizado, si es bíblico o no es bíblico, esas clases de expresiones lo que hacen es confundir, porque
no está autorizado. Eso es ambiguo. Que nunca ni Jesús ni los apóstoles usaron expresiones, esto no está autorizado, esto sí está autorizado. Esto es bíblico, esto no es bíblico. Ellos no usaron esas expresiones. La expresión que ellos usaron ¿es pecado o no es pecado? Entonces, yo les dije, miren, con solo preguntar, ¿es pecado participar de la cena del Señor usando copitas? Si hay humildad intelectual y si se entiende lo que es el concepto de pecado, ese debate no debe durar más de una página. ¿Ok? Más de una página. Uno siempre tiene que hacerse esta pregunta, ¿es pecado o no es pecado? Y si es pecado, tiene que mostrar el por qué es pecado. Y la palabra dice, donde no hay ley, no hay transgresión. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Así que para que alguien pueda acusar de que usted está en pecado por tal práctica, tiene que demostrar que esa práctica es una violación a un punto de la ley de Dios. De lo contrario, no podemos acusar de pecado. Bueno, el gran problema de nosotros, al grupo cristiano que pertenecemos, es que tenemos expresiones ambiguas, como autorizado, no autorizado, bíblico, no bíblico. Y eso lo que hace es multiplicar las divisiones, porque cada quien tiene su propio concepto de lo que es autorizado o no autorizado. Pero si todos aceptamos el criterio que aparece en el Nuevo Testamento, el criterio que determina lo que es o no es pecado, la ley de Dios, todos hablaríamos la misma cosa. Todos hablaríamos la misma cosa. Y las divisiones se minimizarían si aceptamos el criterio de lo que es o no es pecado en el Nuevo Testamento. Recuerden, hermanos, el único problema que separa al hombre de Dios es el pecado. No hay más nada. Repito, el único problema que separa al hombre de Dios es el pecado. No hay más nada. Por eso es que debemos preguntar si es pecado o no es pecado tal práctica o tal acción. ¿Okay? Bueno, preguntas. Hermano, la iglesia primitiva, recordemos que los primeros cristianos se reunían en casas y también se reunían en templos donde adoraban ídolos, imágenes y toda esa cuestión. Y ellos lo hacían porque pues no había en dónde, pero a pesar de que eran perseguidos y toda esa cuestión, ellos tenían que reunirse en estos sitios. Pero vemos que hoy en día ciertos hermanos pues colocan muchos inconvenientes por ciertas prácticas, como usted lo dice. Una cosa es el mirar, el tocar, pero no hemos desarrollado la parte del oído, que también es escuchar, porque también a veces podemos alabar a nuestros, tenemos que alabar a Dios, obviamente con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra boca, pero también hay, por ejemplo, dones que se les dan a ciertos hermanos que saben, por ejemplo, tocar piano o tocan guitarra y una melodía agradable a Dios es una melodía perfecta. A pesar de que en el Antiguo Testamento pues se utilizaba el arpa, pero a veces esas prácticas que traen división en las congregaciones y no traen esa paz, esa alegría que verdaderamente debe tener el cristiano. La armonía que hay entre hermanos. Sí, es cierto, es cierto.
¿Cuál es la causa de las divisiones? La mentalidad de odres viejos. Es la causa, es el pensamiento de que por las obras de la ley o por las obras o las normas o las interpretaciones de lo que hay que hacer en una reunión, depende de la salvación. Y eso es lo que es mentalidad de odres viejos. Entonces el Evangelio necesita una nueva mentalidad. Realmente la iglesia es el conjunto de hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo, que tienen el propósito o el objetivo de anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos reunimos los cristianos, nos congregamos, ¿con qué propósito? No con el propósito de purificar nuestros pecados. Ya nosotros no tenemos un sistema de purificación como los judíos, ya eso fue abolido, sino que nos reunimos para edificarnos unos a otros, para estimularnos al amor de las buenas obras, porque es por medio de las buenas obras en que se expresa el testimonio. Las buenas obras no son para salvación, pero sí para expresar nuestro testimonio, estimularnos al amor de las buenas obras. Las reuniones tienen ese propósito. Las reuniones no es un fin, es un medio, es el medio para motivarnos. Pero a veces elevamos como un ídolo a la reunión. Y entonces, bueno, prácticamente alabamos a la reunión y a lo que se hace y a las prácticas. Y nos olvidamos de los hermanos. Estamos diciendo que la iglesia son prácticas eclesiásticas. ¿Cómo diferencias tú una iglesia verdadera de una que no es? Por las prácticas eclesiásticas. ¡Wow! ¿En dónde aparece eso? ¿En dónde está eso? Una iglesia verdadera se caracteriza por el amor de Dios, que está en los corazones de los hermanos. Sí, así es. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hermano, ¿me escucha? Sí. Ok, perdón por no tener la cámara encendida, pero tengo muy poquito internet. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos escuché yo de una iglesia que está teniendo dos cultos, ¿verdad? En la mañana usan instrumentos musicales y en la tarde no, ¿verdad? Entonces, dicen los líderes que es que lo hacen así porque unos hermanos no están de acuerdo, ¿verdad? Entonces, que en la mañana pues lo hacen con instrumentos musicales, y el que quiera llegar en la mañana pues obviamente está libre de llegar, y en la tarde pues los que les gusta o los que cantan sin instrumentos. Entonces al final yo digo, ¿qué es esto, verdad? ¿Es querer agradar a Dios o es querer agradar al hombre? Porque, o sea, eso a mí se me hace como una forma de alcahuetería o algo así, a decirle, no, los que les gusta en la mañana y a los que no les gusta en la tarde, ¿verdad? Y eso para mí es querer complacer a alguien y no a Dios. Y entonces, en fin, ¿para qué sirvió entonces el uso del instrumento musical? Para dividir a la iglesia en los que les gustan y en los que no les gustan. A mí me encanta la música, y tú lo sabes, es mi pasión. Y una vez que hablábamos, ¿te acuerdas? Yo te decía que ojalá que Pablo hubiera dicho, y en cuanto a los instrumentos musicales, entonces ahí sí ya, ¿eh? Sí o no, pero como no hay, pues nos quedamos en la incertidumbre ahí. Obviamente yo tampoco lo condeno. Hay iglesias muy buenas, muy buenas que usan instrumentos musicales y no por eso se van a ir al infierno, porque al final no sabemos y al rato ya es porque a Dios sí le gusta y nosotros no lo estamos haciendo, entonces más bien nosotros nos podríamos ir al infierno, o sea, en retrospectiva, ¿verdad? Pero yo pienso que eso es como una forma de complacer a el oído de la persona, no tanto
para complacer a Dios. Ese es mi punto de vista en esa situación, ¿verdad? Gracias, hermano Eddie. Sí, una de las cosas que veo también en nuestros conceptos de reunión es la expresión agradar a Dios. Bueno, voy a reunirme para agradar a Dios. Bueno, yo no me reúno para agradar a Dios. Yo agrado a Dios presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Yo puedo reunirme y no participar de la santidad. Es decir, la manera, realmente la única manera de agradar a Dios es que tú te presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es tu culto racional, dice la palabra de Dios. Sin santidad, nada, no vamos a agradar a nadie. No vamos a agradar a Dios. Entonces, la reunión tiene otro propósito que agradar a Dios. Tiene un propósito distinto a cumplir con Dios. Otros dicen, no, voy a cumplir con Dios, voy a reunirme. La reunión no es ni para agradar a Dios, ni para cumplir con Dios. La reunión es para estimularme al amor y a las buenas obras, para motivarme, para aprender del mal del Padre, para adiestrarme en cómo compartir mi fe. Es más para eso que nos reunimos. Y en la reunión, bueno, nos edificamos unos a otros. No es uno a los otros, sino unos a otros. Nos animamos, nos exhortamos, nos enseñamos, nos amamos unos a otros. Es un compartir unos a otros. No es una ceremonia tampoco. Las reuniones cristianas del primer siglo eran así, eran bueno, uno podría decir también una celebración, pero uno va a alegrarse. En cuanto a la alabanza, miren, la alabanza tiene que ver con mis emociones. Si yo estoy alegre, canto alabanza. Y si no lo estoy, oro, adoración. Pero las alabanzas no es, ay, voy a alabar a Dios para agradar a Dios, voy a alabarlo. No, yo alabo a Dios porque estoy alegre, porque estoy gozoso de que soy salvo. Y le alabo, y le alabo. Es mi expresión de alabanza. Y bueno, Dios se agrada de mí si yo tengo una vida apartada del pecado, una vida santa, una vida de acuerdo a sus mandamientos. Pero la alabanza está sujeta a las emociones de las personas. Otro punto interesante hay algunos que dicen que las reuniones tienen que ser algo medio sombrío, nada de agradar a la carne. Yo no entiendo eso, ¿no? Las reuniones tienen que ser algo muy agradable, sabrosa, divertida, que uno la pase bien. Yo cuando me voy a reunir, yo la quiero pasar bien, excelente, sabroso, compartir con mis hermanos. Entonces, el ambiente debe ser lo mejor posible para que eso sea una realidad, que la pasemos bien. Y entonces cuando un visitante va, oye, aquí sí se pasa bien, oye, esto sí es chévere aquí. Bueno, y se queda entre nosotros para escuchar la palabra de Dios y convertirse en cristiano. Porque, repito, las reuniones no son cultos en el sentido de el culto judío. Ni siquiera la palabra culto está relacionada con las reuniones cristianas, sino sencillamente con la persona individualmente, que es la santidad, con la santidad del cristiano. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar? Carlos, ¿me escuchas? Creo que esto no se va a acabar hasta que venga Cristo. Pero como así en el comentario dije, creo que estamos llenos de prejuicios. Y entonces, así como nos han enseñado
a muchos creemos que así es, pero muchas veces nos han enseñado lo que los hombres creen y no lo que la Biblia dice. Por lo menos estudiando hebreo podemos ver más exactamente, un poco más, qué significa cada palabra. Estudiar, por lo menos veo ministros hoy de ministros de años que no saben, que no leen, no estudian la Biblia con el contexto y entonces enseñan tomando como pinza los versículos. Y yo creo que por eso hay tantos problemas. Y vamos a seguir con esos problemas. Estamos llenos de paradigmas, llenos de juicios. Pero eso no es lo que quiere Cristo, para nada. Entonces, si no, el que nosotros lo veamos así y otro lo vea de otra manera, nuestro deber es amarnos unos a otros. Si él no lo ve como yo lo veo, bueno, no importa, él es mi hermano y así lo amo. Porque realmente no creo que estos problemas se acaben. Sinceramente no lo creo. Lo que sí creo es que el amor y nuestra familia cristiana puede permanecer si aprendemos a soportarnos y a tener paciencia los unos con los otros. Gracias, Lenín, gracias. Bueno, sí, son inevitables los prejuicios. Yo tengo prejuicios, todos tenemos nuestros prejuicios, pero una cosa sí podemos evitar, que nuestros prejuicios sean elevados a requisitos de comunión, que sean elevados a requisitos de salvación. Tengamos nuestros prejuicios, tenemos libertad para eso, todo es lícito, así que cada quien puede agarrar el prejuicio que desee, pero agarrar el prejuicio y elevarlo como requisito de salvación o comunión, ahí es donde la división va a ser es decir, donde toma su fuerza. ¿Qué iba a decir, Arturo? Juan, ¿qué iba a decir? Arturo está pensando. Bueno, nomás recordarles, hermanos, que estamos en una escuela, ¿verdad? Para aprender. Yo he avanzado en el sentido de que tenía una mente muy cerrada y condenaba, lo digo sinceramente, era un mercenario, quizás, de Cristo, ¿no? Este se va al infierno y este se va al infierno. Ahora he aprendido que yo no soy nadie para condenar y que los puntos de vista de, por ejemplo, el hermano Carlos y de otros hermanos son respetables. Yo no lo voy a condenar, yo simplemente aprendo, depuro lo que yo crea, agarro lo que yo crea. Si creo que es correcto hacerlo, entonces lo practico, y si creo que no, pues me quedo, porque tiene mucho que ver la conciencia cuando uno está orando a Dios. Si la conciencia no reprende y se paste, no vas para con Dios. Si yo sé que, o para mí es mal meter instrumento en la congregación, no lo voy a hacer porque voy a dañar mi conciencia. Yo sigo a capela como he sabido. Pero si yo digo, bueno, a lo mejor lo voy a hacer, o al menos no condeno a otros que lo hagan, bueno, yo creo que nosotros tenemos esa libertad de tomar esa decisión, porque yo no soy juez. Eso es lo que quiero que veamos. No somos juez para condenarlos, porque al final no sé si es Dios le va a dar la salvación o no. Yo lo puedo decir, no, pues te vas a ir al infierno, y que tal, y no es así. Entonces hay que solamente aprender lo bueno, a agarrar lo que es para nosotros y mantenernos en nuestra convicción. Si uno tiene una plena convicción, pues nadie lo va a mover, pero es bueno saber y tener esa mentalidad. Excelente, hermano Juan, excelente, amén, amén. Así es, todos tenemos nuestra manera de abordar las escrituras, de ver. Nuestras creencias tienen mucho que ver con lo que nos han enseñado, sobre todo incluso la manera de pensar nos ha sido enseñada, cómo pensar o cómo abordar las escrituras. Pero como tú dices, Juan, tú tienes tu conciencia,
lo que tú crees, tú lo haces, pero no vas a condenar al otro. Ya dejaste de ser un terrorista. Bueno, excelente, excelente. Pero está bien, muy bien. Y si voy allá y estoy contigo, comparto tu conciencia, comparto tu forma de ver la vida, ¿entiendes? Porque estoy allí contigo, pues. Y igualmente con cualquier persona. Yo he asistido a bodas católicas y bueno, porque tenemos familiares pues que son católicos, entonces voy a misa y me siento en la misa, escucho al sacerdote, el sacerdote dice parémonos, nos paramos pues, ya, eso no va a quitarme mi salvación por estar allí en una misa. No le quitó la salvación a Pablo porque estaba en el templo ofreciendo sacrificios en una ceremonia de purificación en Hechos 21. Así que, porque las prácticas eclesiásticas no tienen poder para quitar o dar salvación, son neutras. Son solo medios en el cual nos permite conectarnos unos con otros, o medios al cual consideramos con cierta conciencia que nos conectamos con Dios. Pero hasta allí. Pero no tienen poder para salvar, ni para quitar la salvación. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Hermano, hay algunas prácticas que se pueden hacer en la iglesia que sí nos haga perder la salvación. En la iglesia de Corintios había un grupo de hermanos que Pablo los llamaba débiles en la fe. Estos hermanos eran débiles en la fe porque además de creer que Dios es el Padre y que Jesús es el Señor, también ellos creían en otros dioses. Ellos venían del paganismo y estaban tan habituados a los ídolos que, bueno, su conciencia era débil. Y cuando había una fiesta y había sacrificios a los ídolos, ellos consideraban esa comida como algo muy sagrado, como algo especial que era para honrar a esos ídolos. Entonces el apóstol Pablo dice que uno tenía que tener mucho cuidado con ellos, porque se podía perder el hermano en definitiva al irse tras los ídolos. Entonces, hay prácticas que pueden ser pecaminosas, vamos a decirlo así, pecaminosas. Bueno, toda práctica que promueva el sensualismo me parece que pueda promover el pecado. Por ejemplo, danzas, mujeres femeninas bailando, eso podría despertar ciertos pensamientos en algunos. La presencia de cuadros, qué sé yo, imágenes, podría despertar también que algunos visitantes se centren y lo vean como algo de ídolo. ¿Okay? No voy a decir de que se puede perder la salvación, pero te estoy hablando de prácticas que pudieran promover el pecado. Y no son convenientes pues esas prácticas. No son convenientes, claro está. Sí. Las reuniones, como repito, tienen un propósito. Uno va al Nuevo Testamento y uno se puede hacer la pregunta, ¿para qué reunirme? ¿Para qué me voy a reunir? Y la Biblia dice claramente que es para edificación, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esos son los propósitos por los cuales nos reunimos los cristianos, estimularnos al amor y a las buenas obras. También los cristianos se reunían a veces con un propósito para orar juntos. Cuando el apóstol Pedro estaba preso, entonces los cristianos en Jerusalén se reunieron en algunas casas para orar por el apóstol Pedro. Hay reuniones cristianas con otros propósitos, por ejemplo, elegir diáconos, elegir liderazgo,
o, o enviar hermanos a otras partes, como fue el caso de Antioquía, cuando escogieron a Pablo y a Bernabé. Hay varios propósitos de reunión, pero las reuniones, el propósito principal de reuniones es estimularnos al amor y a las buenas obras, es edificarnos. No tanto como agradar a Dios o cumplir con Dios, son expresiones que no, esos propósitos no están pues en el Nuevo Testamento relacionadas con las reuniones. Por ejemplo, frases como culto de adoración. Esta frase no está en la Biblia. Vamos al culto de adoración. Eso no está en la Biblia. Y esta frase es peligrosa por la palabra culto y la palabra adoración. Como si las reuniones fueran un culto como el judío y como si la adoración se limita a ir a un lugar para hacerlo. Entonces, esta expresión no lo uso en mi vocabulario. Culto de adoración, eso son inventos de hombres. Bueno, como les dije, la reunión es para edificarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras. Para eso es. Y las reuniones son participativas entre unos y otros. Sí. Bueno, sé que estas son cosas que, disculpen si a alguien le ofendo, pero realmente uno va al Nuevo Testamento y no va a encontrar otra cosa que edificarnos y estimularnos al amor y las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino vamos a exhortarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos estimularnos, motivarnos unos a otros. Y para agradar a Dios, para cumplir con Dios, bueno, presenta tu cuerpo en santidad. Y así estarías agradando plenamente al Padre. Bueno, hermanos, ¿alguna otra pregunta? Ya estamos llegando al final de la reunión, de esta conversación. ¿Me escucha? Sí, hermano, tengo una pregunta que me la estoy haciendo hace mucho tiempo. Mi abuelita, pues ella era católica y después ella se volvió pues al cristianismo, pero ella cuando era católica tenía muchos cuadros de, mejor dicho, que el Divino Niño, Corazón de Jesús, todas esas cosas. Pero ella nunca se quiso deshacer de esos cuadros cuando ella se volvió cristiana. Y el pastor que iba pues a darle estudios le decía que entonces ella, que el Espíritu Santo no estaba en esa casa ni entraba en su corazón porque ella adoraba imágenes. Pero mi abuela le dijo, yo los tengo ya de decoración, porque eran unos cuadros inmensos, y los mandó a marcar, mejor dicho, con marcos costosos y todo. Entonces ella le decía, yo los tengo de decoración, yo no creo que porque yo tengo unos cuadros aquí de decoración en mi casa me voy a condenar. Entonces, ahorita que usted mencionó eso de las imágenes, tengo esa duda. Mi abuelita ya falleció, yo digo, ¿será que mi abuelita está en el cielo, está condenada porque nunca se quiso deshacer de esos cuadros? Oh, hermano, para nada, para nada. Tu abuelita fue cubierta con la sangre de Cristo y la ley pues ya no ejercía poder sobre ella. Así que tranquilo, claro que está en los cielos. Cuando vivía en Venezuela, yo tenía, me regalaron una imagen de Jesús y una imagen, una cerámica más o menos grande de Jesús con una persona en los brazos. A mí me encantaba esa imagen y yo la tenía en la sala de la casa. Me gustaba esa imagen y cada vez que veía la imagen me recordaba de que Jesús nos tiene en sus brazos. Así como en Apocalipsis, pues, que dice, tengo en mi mano, pues, a las 7 estrellas, ¿verdad? Tengo en mi mano a los mensajeros. Entonces me da esa impresión. Ahora, claro que yo no le prendo vela, no de rezo, nada de eso, sencillamente me gustó el cuadro, me gustó la cerámica
La lástima que da, en la mudanza se perdió la imagen, pero no hay problema tener imágenes. El problema es cuando nosotros nos inclinamos ante las imágenes y les damos un poder que no tienen. La televisión puede ser una imagen que adoremos. Ajá. Giancarlo, ¿qué ibas a decir? Una pregunta más que un comentario. Yo tengo poco tiempo en el Evangelio, cuestión de 1 año y 4 meses o quizá, pero me gusta mucho aprender todo el tiempo y gracias le doy por estar aquí en el IBI porque he aprendido mucho de todos los comentarios de los hermanos que ya tienen muchos años en la fe. Y quizás a veces hago preguntas que muchos quedarán como sorprendidos porque hace esa pregunta. Y es por el poco conocimiento que todavía tengo de la palabra de Dios. Pero es bueno que siempre hago las preguntas para seguir aprendiendo. Hermano, cuando nosotros como cristianos sabemos que tenemos que estar siempre dados al amor, como usted dijo ahorita que es la principal característica para el cristiano, el amor. Pero si somos dados al amor, desprendidos del dinero, servimos siempre a nuestros hermanos, somos amorosos con nuestros hermanos, estamos pendientes de ellos, todas esas características que conlleva el amor, pero somos muy poco desprendidos del pecado y constantemente perdimos a Dios por ese pecado, pero seguimos siendo dados al amor, ¿estamos perdiendo la salvación? La salvación se pierde cuando dejamos de estar en Cristo. Esa es la única razón por la cual podemos perder la salvación. En el caso que puse de los corintios, de los hermanos débiles en la fe, son débiles en la fe porque su fe depende de un hilito, en cualquier momento se rompe y se aleja de Cristo para entregarse a los ídolos. Entonces, la salvación no se pierde si Jesús para ti es el Señor, es el Salvador, el que murió por ti, el que resucitó de los muertos y te ha cubierto con su sangre. Si tú tienes eso en tu corazón, tú eres salvo y nadie puede arrancarte eso. Ahora, si por alguna razón, a pesar de eso, por tu descuido espiritual, por no ser disciplinado en lo espiritual, en abandonar la oración, porque al abandonar, cuando una persona deja de orar, se hace vulnerable a las tentaciones. Si hay descuido espiritual en tu vida, entonces el pecado te va a zarandear. Vas a vivir zarandeado. ¿Okay? Y puede ser peligroso si ese zarandeo te puede hacer perder la fe. Puede hombre, que Cristo, y te vas completamente al mundo y te olvidas de Cristo como Señor y como Salvador, pierdes la salvación. Ese es el peligro del pecado. El pecado que persiste y persiste y persiste, puede endurecer tu corazón a tal punto de que ya dejes a un lado a Cristo en tu vida. Ya no es Salvador y que al menos Señor de tu vida. El amor es el fundamento, como también lo comentaste. Es difícil no amar, es decir, es difícil amar y a la vez persistir en el pecado, que es muy difícil. Es decir, no es contrario, pues. Es decir, el amor está hecho de dominio propio. Una persona que no tiene dominio propio difícilmente ama. No ama. Okay. Difícilmente.
Entonces, para mantener nuestra fe, sin movernos de la esperanza, como dice Pablo a los Colosenses, vamos a mantenernos puestos los ojos en Jesús. Cada día poner los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús significa estar en su presencia, orar en su presencia. Bueno, en la próxima clase, que vamos a ver el capítulo 2, vamos a hablar un poco sobre la oración y cómo la oración es un medio para mantenernos conectados con el Padre y fortalecidos ante las tentaciones que nos rodean. Gracias, Giancarlo. Gianfranco es la cosa. Gianfranco. Te confundo con el hermano Giancarlo. Sí. Bueno, un saludo al hermano Giancarlo que nos está viendo desde aquí. Okay. Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Si no, hermanos, miren, anoten sus preguntas. Si quieren, me escriben por el correo sus preguntas o esperan hasta el próximo jueves. Y el jueves podemos continuar hablando. Aprendemos unos a otros. Hermanos, gracia, misericordia y paz para todos ustedes. Gracias, Carlos. Muy buena la conversación, la clase, excelente. Buen día a todos. Un abrazo.